Vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha dado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a ver. Señor, Padre Santo, te ruego, Señor, que tú me ayudes en este tiempo, en este momento, Señor, y me des fuerzas para poder hablar a mis hermanos, a tu iglesia, Señor. Me ayudes, Señor, a poder hablar de una forma fiel, de una forma clara. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, esté convenciéndonos, Señor, de tu palabra, si es necesario, de justicia, de juicio y de pecado, Señor, para que cada uno de nosotros hoy pueda ver a Cristo y a este crucificado, Señor. Señor, necesitamos que tú estés en medio nuestro, pues tu palabra dice que tú, Señor, donde están reunidos en tu nombre, Señor, tú estarás ahí. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a abrir nuestros oídos espirituales, nuestra atención, Señor, para poder oír, Señor, con unos oídos obedientes, Señor, y no unos oídos simplemente, Señor, que olviden lo que han escuchado, Señor. Pon la atención en tu pueblo, Señor, te lo suplico, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por las visitas, por mis hermanos, por los niños. Haz tu obra en cada uno de nosotros conforme a lo que tú has preparado en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, y háblanos, Padre Santo, y ayúdanos a ver nuestra necesidad de Cristo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Amén. Bueno, como podemos ver, en el capítulo inicia diciendo que es el primer año de reinado del rey de Ciro de Persia, y dice acá: para que se cumpla la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó, y empieza todo el relato. Cuando meditaba en estos primeros capítulos y quería hacer una breve reflexión, empieza diciendo que este pueblo que estaba de una forma esclavizada en Persia, bajo el gobierno del rey Ciro, yo me preguntaba, ¿por qué estaban ahí? Si uno tuviera solamente este fragmento de la Biblia y empieza a leer Esdras y de repente no conoce la historia pasada, ¿por qué estuvieron ahí? ¿Por qué Dios tenía que liberarlos de ese lugar? ¿Quién era Jeremías? ¿Qué es lo que dijo Jeremías para que se cumpla lo que Dios había dicho y se estaba cumpliendo en ese día? Entonces me puse a meditar, es verdad, ¿qué es lo que había pasado antes? ¿Por qué habían llegado a ese lugar? Gracias, hija. Entonces, valió la pena volver atrás. Y antes de empezar nuestra travesía por el libro de Esdras, que vamos a empezar a verlo de acá en adelante, es necesario preguntarnos, que todos nos preguntemos, ¿por qué este pueblo que era libre ahora estaba esclavizado? ¿Qué cosas graves había hecho un pueblo como este para ser vendido a la esclavitud?
Entonces quiero contarles un poco el contexto de cómo se forma este pueblo y por qué llegó hasta ese lugar, y después vamos a estar examinando la Escritura para ver las cosas en las cuales este pueblo había rechazado, había despreciado y se había olvidado de Dios. Vamos a ponernos en contexto del pueblo de Israel, este pueblo que dice acá del pueblo de Jehová, el pueblo de Dios que estaba bajo el gobierno del rey de Ciro, un rey pagano. Vamos a empezar con Abraham. Voy a hacer algo resumido nada más. No necesitan ir a la Biblia, voy a tratar de resumirles un poco toda la historia del pueblo de Israel. Dios llama a Abraham y le dice que en él iban a ser bendecidas todas las naciones. Lo saca de su parentela, lo saca de su pueblo, porque en él iba a formarse un nuevo pueblo. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene otro hijo llamado Jacob, ¿sí? Y este Jacob tiene 12 hijos, de los cuales son formados las 12 tribus de Israel. Jacob es nombrado por Dios Israel. Entonces, los 12 hijos forman las 12 tribus de Israel. Por distintas circunstancias, buen día Raúl, ¿cómo le va? Dios lo bendiga. Por distintas circunstancias, este pueblo llega a Egipto y en el gobierno de los faraones en ese momento es esclavizado y entonces está siendo esclavizado por los egipcios. Entonces Dios llama a Moisés para liberar a este pueblo, ¿sí? Muchos hemos leído esto en la Biblia. Dios llama a Moisés para poder liberar de la opresión de los egipcios a su pueblo. Entonces los libera a través de Moisés, Dios. Pero a medida que va pasando la salida de Egipto y el caminar por el desierto a la tierra prometida que Dios les había prometido a sus padres, empieza a haber signos en este pueblo de desobediencia. Empieza a haber rebeldía hacia Dios. Recuerden, durante ese camino de Egipto a la tierra prometida, murmuraban contra el Señor, se quejaban de la situación en la cual estaban. Muchas veces inclusive han dicho, estábamos mejor antes, estábamos mejor en la tierra de Egipto que ahora estamos acá, tenemos que morir de hambre. Entonces murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios, se quejaban, hicieron becerro de oro, se quejaban del maná, la provisión de Dios. Entonces este pueblo estaba poniendo a prueba la paciencia de Dios. Y así pasaban los años y cada vez se olvidaban más y más de Dios. Después transcurre este tiempo de donde este pueblo se rebelaba, eran oprimidos por los otros pueblos, y llega la época de los jueces. Los jueces eran los que ayudaban a este pueblo y los liberaban de la opresión de los otros pueblos. Pero ¿qué pasó? Leemos en Jueces 21, capítulo 21, versículo 25, miren lo que dice, qué es lo que pasaba en esos días con este pueblo. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Este pueblo había dejado de seguir los caminos del Señor, entonces cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien caminaba y vivía como quería. Bueno, si leemos que en los jueces cada quien hacía lo que querían y vemos porque el pueblo no tenía rey, entonces la solución era que les dé rey. ¿No? Podríamos pensar eso. No tienen rey, viven como quieren, le damos un rey y ahora sí van a obedecer a Dios. Pero no es así. Este pueblo llegaron a tener reyes porque ellos decían no querían vivir sin un rey, porque querían, como los otros pueblos tenían rey, ellos decían queremos un rey. Bueno, Dios les da un rey. Pero en los libros de Reyes constantemente leemos esto, en distintos capítulos. Dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y no anduvieron en sus caminos. Los reyes pecaban y hacían pecar al pueblo.
Eso lo vemos constantemente. ¿Sí? Decían, por cuanto no anduvieron en los caminos del rey David y se iban tras otros dioses y todo, constantemente pecaban y pecaban y pecaban. Entonces, ¿qué pasó? No necesitaban jueces, necesitaban reyes, y tienen reyes y pasa lo mismo. Y así transcurría el tiempo, pero el Todopoderoso trajo juicios a este pueblo rebelde, usando a pueblos como los babilonios y entregándolos a la esclavitud por 70 años. Y llegamos a nuestro relato. Una forma muy resumida, pasaron muchas cosas, pero una forma resumida de cómo llegaron a este pueblo ahí. Y alguno puede pensar, ¿por qué es necesario recordar esos malos tiempos? Normalmente no nos gusta recordar los malos tiempos. A veces lo tenemos como un escudo para defendernos, ¿no? Pero no nos gusta recordar malos tiempos porque por ahí nos trae tristeza, nos trae melancolía. Es más, su misma palabra lo dice, malos tiempos. ¿Para qué recordar malos tiempos? Podemos pensar eso. Pero es verdad, puede ser que no deberíamos recordar momentos tristes, pero debemos pensar algo. Pueden traernos una enseñanza. Un hombre dijo esta frase, no sé el nombre, no sé quién es, pero alguien dijo esta frase: quien olvida su historia está condenada a repetirla. El que olvida la historia, y ahora vamos a ver cómo este pueblo había olvidado su historia y volvió a repetir lo mismo que había pasado en la antigüedad. El Señor mismo les dijo a este pueblo que no debían olvidar lo que Dios hizo con ellos. Si nosotros vemos, yo les voy a leer, traten de prestar atención, yo lo voy a leer, lo tengo todo acá. Después escudriñen en sus casas y vean que todo lo que haya dicho esté en la palabra, ¿no? Yo les voy a ir citando versículos, pero tienen que ir a sus casas y poder escudriñar la palabra. Miren cómo Dios les había advertido a este pueblo en el momento de que estaban por entrar a la tierra prometida, a la cual Dios los había llevado. En Deuteronomio 8, del 11 al 20 dice esto. Acuérdense, el contexto es la tierra prometida en el desierto durante 40 años bajo el cuidado de Dios. Dice esto. Deuteronomio 8, del 11 al 20 dice: cuídate. Voy a hacer énfasis en el momento cuando Dios habla de recordar y no olvidar. Voy a hacer énfasis en eso para que nos quede claro que no debemos olvidar para no cometer el mismo error. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Escuchen, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, infligiéndote y probándote para la postrer hacerte el bien, para que después, Él los probaba para hacerles después el bien, dice el Señor. Y digas a tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Escuchen, si no, acuérdate de que Jehová tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduviereis en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Sí?
Esa es la advertencia que Dios le había dado al momento de entrar a la tierra prometida. Pero este pueblo no estaba ahí. Este pueblo que leemos en Esdras no estaba ahí, estaba en una tierra ajena. Entonces vamos a ver hoy por qué estaban ahí. ¿Qué cosas malas había hecho este pueblo para llegar a estar en un lugar otra vez esclavizado? ¿Qué no aprendieron la lección en el desierto? Se ve que no. Se ve que no. Entonces, ahora si quieren seguirme, vamos a estar navegando un poco en el libro de Jeremías. Voy a ir citando muchos versículos para entender por qué este pueblo había llegado ahí. Acuérdense que el pasaje de Esdras empieza con el reinado de Ciro y dice: para que se cumpliese palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Sí? Por boca de Jeremías. Entonces, eso me ayudó a poder ir a ver y leer Jeremías, y cuando vi Jeremías, lamentablemente vi una realidad muy triste. Bueno, los que tienen Jeremías, déjenlo ahí, vamos a ir navegando por distintos pasajes, si lo quieren seguir, y si no, simplemente escuchen y atiendan para que podamos llevarnos una enseñanza de todo esto. Si bien puede ser triste recordar el pasado, puede dejarnos una enseñanza, como hemos dicho. Jeremías es un profeta de Dios, es llamado por Dios, desde su juventud es llamado para anunciar. Dios lo había llamado para anunciar su palabra, para anunciar las advertencias que Dios quería traer a este pueblo, que habían abandonado a Dios. Entonces, Jeremías, voy a leer algunos versículos, voy a empezar con capítulo 2, del 12 al 13, para ir viendo cómo este pueblo se había rebelado contra Dios. Miren lo que dice, Jeremías 2, del 12 al 13. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuentes de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Abandonaron al Señor, yendo tras ídolos. Hasta ahí la cita. Este pueblo, ahí está diciendo el Señor, dos males hizo este pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva. Hicieron y se cavaron ellos cisternas agrietadas. ¿Qué ejemplo está trayendo el Señor? Este pueblo había abandonado al Señor. Cuando dice me abandonaron a mí y se hicieron pozos, está tratando de enseñarnos de que este pueblo se había ido tras ídolos y dioses ajenos que tenían otros pueblos. Habían empezado a poner su confianza en ellos. Y miren lo que comenta un hermano al respecto. Dice, él se pregunta, ¿no? ¿Quién apartaría un manantial de agua resplandeciente por una cisterna o un pozo que recoge agua de lluvia? ¿Quién podría hacer? ¿Qué es mejor? Simplemente, a ver, uno puede imaginarse este manantial de agua viva, pero yo les pregunto una cosa. Pongan un balde de agua. Es más, ayer llovió, dejé un balde con agua para que retenga las gotas de la lluvia. ¿Qué prefieren? ¿Agua potable de la canilla o agua retenida ahí de la lluvia? El agua de la canilla. ¿Sí? Por ahí no entendemos lo que es un manantial, es donde sale agua todo el tiempo, está constantemente. Entonces fíjense que nosotros de forma natural elegimos la canilla y no el agua que está ahí detenida. Es más, que ni siquiera nos puede enfermar inclusive, pero este pueblo parece loco, pero estaba eligiendo el agua detenida. Dice el hermano, Dios les dijo a los israelitas que hacían exactamente eso, cuando se apartaban de él, la fuente de agua viva, para adorar a otros ídolos. No solo eso, las cisternas que escogieron estaban rotas y vacías. El contexto en ese tiempo, ellos cavaban pozos para que cuando cayera la lluvia ellos retuvieran agua ahí y pudieran tomar de ahí. Pero piensen, la tierra a veces absorbe, entonces como que no tenía mucho tiempo, era perecedero, se terminaba.
pero Dios les prometía estar con ellos todo el tiempo y ellos prefirieron abandonarlo, prefirieron lo otro, prefirieron cavarse sus propias cisternas, rechazando a Dios. Como para darles otro ejemplo, es como si nosotros tomáramos las promesas de cisternas inestables, como por ejemplo el dinero, el poder, el sistema religioso o cualquier otra cosa pasajera, y lo colocáramos en el lugar de Dios, del Dios mismo, que es la fuente de agua viva. Es como, a veces nosotros pensamos que, bueno, nosotros no estamos adorando a otros dioses, nosotros no vamos tras las imágenes que tienen otras religiones y todo, pero es similar cuando nosotros cambiamos a Dios y empezamos a confiar en el dinero, empezamos a confiar que porque venimos a la iglesia, o empezamos a confiar que la economía del país es variable, entonces no sé si hacer esto o no hacer aquello. Entonces empezás a desesperarte y a ver tu vida conforme al sistema y no conforme a Dios. Entonces de a poco vas abandonando tu confianza en Dios y vas poniendo tu confianza en algo que no va a satisfacerte y en algo que es variable. Pero Dios no cambia, Dios no varía, pero intencional, a veces no nos damos cuenta, pero nos estamos poniendo en un lugar y nos empezamos, ay no, que todo sube, y ahora qué voy a hacer, y qué voy a hacer esto, qué va a pasar con esto, no, si Macri gana, no, pero si Cristina gana. La sociedad está así. En el trabajo no hablan otra cosa de que debido cayó preso, que que aquel, que lo otro. Es como que constantemente su desesperación es la realidad de afuera y han dejado a Dios. Y a veces puede pasar entre nosotros también. Entonces no debemos abandonar a Dios, que es la fuente de agua viva. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando estaban junto al pozo y él le pedía agua? Jesús le había dicho a esta mujer: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Sí? Es el Señor el que nos da constantemente todos los días, pero a veces no podemos tener este comportamiento. Por eso es necesario ver esto, para que nuestros corazones no repitan esta historia. Otro pasaje, Jeremías 2:25. Este pueblo descaradamente había rechazado al Señor. Miren lo que dice Jeremías 2:25. El Señor les decía: guarda tus pies de no andar descalzos, de no andar descalzos, y tu garganta de la sed. Mas dijiste: es en vano, no, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. El Señor los quería cuidar, pero ellos no querían escuchar. El Señor quería llevarlos y poder satisfacer a su pueblo en el cuidado que Él tenía para con ellos, pero ellos dicen: no, es en vano, no, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Esto es como decir: estoy decididamente, resueltamente a seguir mi propio camino. No me interesa lo que Dios diga. Eso es lo que nosotros vemos todos los días. Todas las veces que salimos a la plaza a predicar, vemos eso todo el tiempo. Estoy decidido, estoy resuelto. Es más, a veces dice acá: y dijiste. A veces no lo decimos. A veces no le decimos a Dios: Dios, yo voy a hacer lo que quiero, voy a seguir mi propio camino. No lo decimos. La gente no dice eso. Simplemente lo hace. Simplemente vive como quiere, piensa como quiere y hace lo que quiere. Y con eso está diciéndole a Dios: no me importa lo que vos digas, yo voy a hacer lo que quiero. Y este pueblo estaba haciendo en ese momento de esa forma. Digan. ¿Y qué debemos pensar acerca de las pruebas? Que flaqueamos a veces. Claro. No seguimos las cosas. Y entonces ahí nos rebelamos y nos oponemos y decimos: estoy pasando por un abandono, pero hay que repensarlo. Ahora, toda esta enseñanza va a ir metiendo todas las cosas, porque a veces la desesperación llega por la falta de confianza en Dios, de no creerle a Dios, porque este pueblo podía estar confiado en Dios, porque ellos habían visto las maravillas que había hecho, sacándolos de la esclavitud y llevándolos hasta la tierra prometida, inclusive perdonando su rebeldía en medio. El cuidado de Dios estaba, pero ellos insistían en no creerle. Entonces, a medida que vamos a ir desarrollando todo este tema de Jeremías, vamos a ver el corazón. Y si las pruebas que tenemos
que nos dispone el Señor, son bendiciones también, ¿o no? Sí, es más antes decíamos esto, que Dios a través de las pruebas en el desierto los había puesto intencionalmente para poder después poder bendecir a este pueblo. Sí, porque nosotros muchas veces, ¿por qué? ¿Cuáles son las intenciones? De que muchas veces nosotros pensamos que en una prueba, si yo la puedo resolver, la vida yo la puedo manejar como quiero. ¿Qué dice el Señor? Ustedes van a pensar que son ustedes, que es su fuerza, que es su intelecto, que es su capacidad que los lleva a hacer eso. Entonces se olvidan de Dios. ¿Entienden? Entonces es necesario entender que nuestra fuerza, que nuestra capacidad, que la sabiduría que tenemos no es nuestra, es de Dios. Y las pruebas que tenemos, el Señor no nos dice que no vamos a tener pruebas. Lo que Él promete es esto: yo voy a estar con vos en la prueba. Que cuando las pruebas que Él nos da nunca van a ser más grandes de las que nosotros podamos soportar. ¿Se entiende? Entonces la promesa es, si el Señor te da prueba, te está dando una prueba que para vos es muy difícil, te aseguro esto, la vas a soportar. Porque el Señor no te va a dar un peso que vos no puedas aguantar. El Señor, las pruebas que nosotros recibimos en la vida es porque la necesitamos. Es porque el Señor está trabajando en algo que nosotros a veces queremos ignorar, como el orgullo, como la vanagloria, como la vanidad que nosotros tenemos. No sabemos, el Señor conoce nuestros corazones. Yo no conozco la vida que ustedes llevan todos los días, pero el Señor sí los conoce, y las pruebas que van a llegar son necesarias. Son necesarias para que el Señor vaya formando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y las pruebas que le lleguen, crean en esto, no porque lo diga yo. Hermanos, crean en esto. No eviten las pruebas. Las pruebas van a llegar. Quieran o no quieran, van a llegar. Nos guste o no nos guste, las pruebas van a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor tiene que manifestar su poder en nuestras vidas. La gente quiere evitar las pruebas. Entonces, ¿qué hacen? Cuando les llega pruebas, se suicidan, se drogan, se alcoholizan, salen a la noche para dicen, no, tengo que despejar, me voy a la... Están buscando en distintos sistemas olvidar su realidad, olvidar cuando no entienden que su principal necesidad es Dios. Bueno, pero a todo esto ellos capaz son muy ignorantes, o nunca le han hablado acerca de la palabra. Por eso nosotros debemos capacitarnos para poder anunciar este mensaje a esta gente. Y no crea que la Biblia dice que ellos conocen de Dios, saben de Dios. Lo que nosotros vamos a ver en Romanos dice, Dios se ha dado a conocer a la gente por medio de la creación. Lo que hace la persona es, no quiero escuchar. Se cierra. Pero el pecado, eso es lo que produce. A medida que vamos desarrollando, vamos a ir tocando todos esos temas. Estén atentos. Entonces, esta gente, este pueblo estaba diciéndole, estoy resuelto, estoy decidido a andar tras dioses extraños y no quiero. Y miren, en Deuteronomio, habíamos citado ya Deuteronomio al principio, a la entrada a la tierra prometida, ya en Deuteronomio 32, 16 dice esto: le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Este pueblo ya había hecho esto. Ya había hecho esto. Lo mismo que estaba haciendo ahora en el tiempo de Jeremías, ya lo había hecho antes. Y Dios les había dicho, no se olviden de lo que yo he hecho. Porque cuando ustedes tengan casa, cuando tengan dinero, cuando tengan ganado, cuando tengan esto, digan, yo lo conseguí. No, fue Dios el que los había hecho, pero ellos siguieron sus pensamientos y ya habían hecho esto. Entonces estaban repitiendo la historia porque no contaban la historia. Jeremías 4:22 dice esto: porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Y en Isaías 1:2, del 2 al 4 dice esto: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel, ¿ves este pueblo? Pero Israel, ¿dónde estoy?
pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay!, dice el Señor, ¡ay, necios! ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado, otra vez, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Y a través de esto Jeremías recibía la palabra del Señor y él tenía que anunciar esto. Es difícil poder decirle una verdad que sé que va a doler. Jeremías recibía: andá y decirle a este pueblo que está viviendo de esta forma, que está haciendo esto. Pero uno sabe, hermanos, uno sabe que cuando le va a decir a alguien o cuando predica en la calle, sabe que no le va a gustar lo que está predicando. Sabe que posiblemente lo tilden de loco, o posiblemente lo rechacen, posiblemente le ignoren, inclusive les escupan la cara. Eso ha pasado a través de la historia. Entonces, miren, Jeremías estaba profundamente conmovido por las palabras de Yahweh. Expresó su lamento y confusión al Señor. Jeremías era como el intercesor entre el pueblo y Dios, pero ellos tenían las falsas expectativas por sus promesas falsas de bendición. Ellos creían: no, nosotros somos pueblo de Dios, el Señor siempre nos va a bendecir, a pesar de que nosotros sigamos viviendo como queremos. No, su ceguera ante su pecado y los falsos profetas que contribuían diciéndoles que todo marchaba bien. ¿Qué les decían los falsos profetas en ese entonces? Jeremías predicando la verdad, que se arrepientan porque iban a ser destruidos, y los otros que estaban al lado, los falsos profetas, les decían: no, nosotros somos pueblo de Dios, nunca Dios nos va a dejar como esclavos, somos libres, nosotros somos el pueblo de Dios, está todo bien con Dios. ¿Qué les decían? Paz, paz, cuando no hay paz. Jeremías 6:14. Estos falsos profetas le decían: hay paz, paz, está todo bien con Dios. Y no estaba todo bien con Dios. Qué parecido a nuestra época, ¿no? Qué parecido a nuestra época cuando hay iglesias donde dicen que todo está bien con Dios, que nosotros debemos pedirle a Dios lo que queramos, Él va a hacer todas nuestras necesidades, carnales inclusive. ¿Quieren prosperidad? Vengan a Dios, Dios los va a prosperar. ¿Quieren ser ricos? ¿Quieren ser famosos? Vengan a Dios, que Dios los va a hacer famosos. ¿Cuál es el sueño que ustedes tienen, el deseo que ustedes tienen? Vengan, que Dios lo va a cumplir. Todo está bien con Dios. Eso es lo que decían estos falsos profetas. Y nunca les hablaban que su corazón estaba en rebeldía contra el Señor. No lo querían hacer. Y entonces no podemos hacer lo mismo. Jeremías 5:1 dice, miren lo que le dijo a Jeremías el Señor: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas y ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. En ese capítulo 5, del 1 al 6, Jeremías recibe esto, como que Dios le dice: ve y busca, ve, si encontrás uno que haga justicia y diga la verdad, yo voy a perdonar a este pueblo. Dice que él fue primeramente ante los, de alguna manera, por así decirlo, él fue a las calles tratando de localizar que alguien haga justicia. Entonces, primero fue a los pobres. Él dice en el relato del 1 al 6, después leanlo en su casa, en el capítulo 5, dice que va primero a los pobres y busca a ver alguno que hable verdad, que haga justicia, y no había uno. Entonces dice: no, porque posiblemente sea porque son ignorantes, o posiblemente sea porque son pobres y rechazan a Dios por eso, entonces me voy. Dice que después él se va con los más grandes, con los líderes, pero tampoco tiene éxito. Todos habían rebelado contra Dios, tanto el pobre como el rico, tanto el necio como el inteligente, tanto el alfabeto como el profesional. Todos habían rebelado contra Dios. Entonces en Jeremías 6:10 dice esto:
¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, les es vergonzoso, quiere decir eso. No se deleitan en ella, no quieren escucharla, no quieren saber nada de la palabra de Dios. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor. Miren cómo rechazaban al Señor. Y el Señor constantemente les decía, miren, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. Y hallaréis que descanso para vuestras almas. Él les quería dar un descanso para vuestras almas, para que no estén afanados por todas las cosas. Pero ¿qué es lo que ellos dijeron? ¿Quién está siguiendo la lectura? ¿Qué dice? No andaremos en él. No queremos. ¿Ves? Otra vez. Estaban totalmente cegados, encerrados en sí mismos y no querían ver que Dios les estaba hablando. Por eso nosotros como pueblo, como los que estamos escuchando, como decía recién Raúl, pero ellos capaz no saben. Ahora nosotros estamos escuchando. Ahora nosotros sabemos. Debemos entender esto, hermanos, que cuando Dios nos habla, ya sea por medio de su palabra, que es la Biblia, ya sea por medio de hermanos, por medio de la predicación. Es más, nosotros en un ratito vamos a tener viaje a Villa Regina y ahí el Señor también puede hablarnos. El Señor habla de muchas formas. El Señor usa a su pueblo, inclusive como acá dice el rey Ciro era un pagano y él estaba hablando también a través de... Dios usa como quiere y con quien quiere, pero quiere hablar a su pueblo, pero el pueblo debe escuchar. Cuando Dios habla por medio de los mensajeros, ya sea prédicas o hermanos, o ya sea en la comunión entre los unos con los otros, nosotros mismos nos hacemos daño al no prestar atención a Dios. Nos hacemos daño y no podemos ser transformados por el poder de su palabra, porque entra por acá y sale por acá. Ustedes pueden estar acá hoy, pero salen de la puerta y durante la semana no van a decir, no, Señor, no voy a estar prestando atención a lo que... No lo van a hacer. Pero si ustedes entran el lunes y empiezan a estar afanados nuevamente con todas las cosas y no meditan en la palabra del Señor, están haciendo lo mismo. Entonces, no vamos a poder glorificar a Dios porque la palabra de Dios, cuando Él habla, una vez hemos escuchado por medio de un pastor que predicaba en la IBI, decía que el fin de la palabra de Dios no es simplemente información. No nos paramos acá para informarles de Dios. No, nosotros les informamos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios transforme su vida. El fin de la palabra de Dios, decía este hermano, no es información, sino transformación. Que Dios transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir por medio de Cristo Jesús. Y lo peor de todo, así como este pueblo se había vuelto totalmente por no prestar atención, esto se va acumulando. No presto atención, no me interesa, no me importa y cada vez es peor. Cada vez es peor. Entonces este pueblo lo peor que tenía, que se habían vuelto insensibles a la voz de Dios. Jeremías 7, ya avanzando un poco más, Jeremías 7 del 25 al 28 dice esto. Desde el día 7, 25 al 28 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, ¿ves? Les vive recordando ese acontecimiento. Hasta el día de hoy, hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Ha perecido la verdad, ha sido cortada de sus bocas.
Hermanos, este pueblo había sido advertido por su caminar distinta a la voluntad de Dios. Pero algo que me llamó la atención es esta. Lo más curioso que este pueblo continuaba sus costumbres. No es que habían dejado el templo y hacían cada quien. No, este pueblo seguía ejerciendo religión. Este pueblo seguía haciendo sacrificios. Iban con los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y cortaban y sacrificaban el becerro, y todas las fiestas solemnes que estaban instituidos, lo seguían haciendo. Pero ¿cómo puede ser que Dios les esté diciendo que están lejos si están haciendo lo que Dios les había dicho? Ellos iban al templo, ellos sacrificaban. ¿Y por qué Dios les está diciendo que no están andando en sus caminos, si están haciendo lo que Dios les había dicho? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios les dice? Porque Dios no ve simplemente el que nosotros, por ejemplo, estemos acá haciendo lo que tenemos que hacer, sino Él ve el corazón con la cual nosotros hacemos. Este pueblo hacía exteriormente lo que tenía que hacer. Hay que ir a la iglesia, al templo, tenemos que ir. Se comportaban como se tenía que comportar, hacían lo que tenían que hacer, todos los ritos, todos los rituales que eran preparados, lo hacían. ¿Qué pasaba en el corazón? Es lo mismo hoy. ¿Cuántos de nosotros hoy venimos porque decimos, no, hay que ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia? Venimos acá, pero nuestro corazón no está dispuesto a querer escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿ves cómo es? Esta historia puede advertirnos a nosotros cuál es la actitud que debemos tener con el Señor, porque en Jeremías 17:10 dice esto el Señor: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Alguien dijo, así como pensamos, vivimos. ¿Sí? El Señor ve nuestros pensamientos, el Señor ve nuestro corazón. Y podemos nosotros venir a la iglesia y hacer todos los ritos, como por ejemplo alabar. ¿Está mal alabar? No, no está mal alabar. Pero en tu corazón, ¿está alabando al Señor? ¿O simplemente estamos que? Pero nuestra mente está en cualquier lado, sabiendo que el Señor escudriña el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Él ve el corazón. Él ve el corazón. Entonces, va pasando esto. La demanda del Señor, los juicios de Dios, entonces van a llegar las consecuencias de esa desobediencia, de ese rechazo hacia Dios. Ya en Jeremías 2:19 nos decía esto: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve, escuchen esto, hermanos, reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Las consecuencias estaban ya a la vuelta de la esquina. Ya no había forma de poder volver atrás, porque ya el Señor les dijo, arrepiéntanse, vuélvanse, los perdonaré, nada, y no quisieron escuchar. Las consecuencias estaban ahí. Entonces ellos iban a pagar por su propio mal. Proverbios 1:31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios conceptos. Y entonces llega la sentencia. La sentencia está en 25, Jeremías 25, del 8 al 11. Del 8 al 11 dice esto: por tanto así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes, y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo, y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación.
y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. ¿Cómo empezó la historia? Para que se cumpla lo dicho por Jeremías. Ahí está, lo que Jeremías estaba diciendo, que Dios le estaba diciendo a través de Jeremías. Esto es lo que decía: va a venir un pueblo, una tierra con un rey llamado Nabucodonosor, y los va a esclavizar por su propio pecado. Ustedes van a pagar por su propio pecado y van a ser llevados a cautiverio por 70 años. Ya nada podía salvar al pueblo. Estaban destinados a vivir como esclavos habiendo sido libres. Habiendo sido libres, estaban a punto de ser esclavos. Pero hay algo, que siempre hay una luz que brilla. Pero el bendito Dios, que es grande en misericordia, en medio de la destrucción les promete restauración. Lo mismo que en Génesis. ¿Recuerdan cuando Dios está hablando después de que Adán y Eva habían pecado? Le habla al hombre, le habla a la mujer, y cuando le está hablando a la serpiente, dice: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza. Eso se conoce como el protoevangelio. Era el primer anuncio de que alguien iba a venir a restaurar la comunión que se había roto ahí entre el pueblo. En medio del desastre, una luz de esperanza. En medio de la desesperación, una luz de esperanza. Pero no esperanza en el hombre, sino en Dios. No en la esperanza de que nosotros podemos cambiar la historia. No, Dios puede cambiar nuestras vidas. No una luz de esperanza de que nosotros podemos hacerlo. No, nosotros no podemos, pero Dios sí puede hacerlo. Jeremías 29, del 10 al 14, dice así: pues así dice el Señor: cuando se les hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Ahí está la promesa. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Estos son los planes del Señor. Ahora vamos a ver, miren, los planes del Señor y lo que nosotros rechazamos muchas veces. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y me vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me buscaréis de todo corazón. Otra vez, no que me busquen solamente viniendo a la iglesia, no, que lo busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Una esperanza. Y algo más, la promesa nuevamente de que el Salvador iba a llegar. Esa es la mejor promesa que le dio el Señor. Esa es la luz más grande que el Señor le dio en ese tiempo a este pueblo. Jeremías 33, del 14 al 15, dice esto: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. El Señor, nuevamente, así como en Génesis, está prometiendo de que Él iba a enviar alguien que iba a hacer justicia, alguien que iba a poder
realmente hacer lo que Dios manda. Ahí está prometiendo la venida de nuestro Salvador, de que un día iba a venir, y eso también ya se cumplió. Hasta ahí el repaso de Jeremías, para nosotros entender la historia en la cual este pueblo se había desviado, a la cual nosotros hemos hecho un repaso breve de todo lo que dice. Si ustedes leen Jeremías, hay un pasaje donde decía esto: ni siquiera los pueblos extraños traicionan a sus dioses, pero ustedes sí. Ni siquiera eso, que adoran a Dios de Baal o a otros dioses, ni siquiera ellos traicionan a lo que creen, pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. Ni siquiera ellos se mantienen fieles a esos objetos de barro, o a esos objetos de yeso. Se mantienen fieles, no los traicionan. Pero al Dios vivo y el verdadero lo dejaban de lado. Entonces, toda esta historia, ¿qué aprendemos de esto? De forma de conclusión, vamos a ver algunos puntos de aprendizaje. Pueden haber muchos más que el Señor les pueda traer a luz a ustedes, pero yo quiero tomar algunos puntos. Primeramente, que debemos prestar atención. Debemos prestar atención a la voz del Señor. El Señor nos habla constantemente. Niños, jóvenes, adultos. El Señor nos habla constantemente. Por medio de su palabra, por medio de lo que hablamos. Y yo les aseguro que el Espíritu de Dios les confirma eso. A los cristianos, a los que ya han creído en Cristo, yo les aseguro que les dice el Señor. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y saben en la situación en la cual están y que necesitan esa comunión con el Señor. Y a los incrédulos también. El Señor les habla a los incrédulos también. Porque ellos saben que lo que estoy hablando puede ser como a este pueblo que decía: no me gusta, no quiero escuchar. El Señor sabe, cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que debemos, cada uno de nosotros, desde los niños hasta los más grandes, prestar atención a la voz de Dios. Y miren lo que le decía en Hebreos, Pablo, el autor de Hebreos, que no se sabe si era Pablo, casi digo Pablo, el autor de Hebreos 3, en Hebreos 3, 12 al 13, miren lo que le dice el autor de Hebreos a los cristianos, a la iglesia. Tened cuidado, hermanos, le está hablando a los cristianos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Tened cuidado, hermanos. Y un antídoto para esto, un hermano decía este antídoto. Un antídoto para esto, para un corazón incrédulo, es un constante compañerismo con otros creyentes. Hablar cada día acerca de nuestra fe mutua. Ser conscientes del engaño del pecado. Sí, Señor. Y animarnos los unos a los otros con amor e interés. El pasaje lo decía: antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Con qué fin? Para no ser engañados, endurecidos por el engaño del pecado. Hermanos, el antídoto que este hermano nos está dando es esta. El Señor conoce nuestro corazón. Tened cuidado, hermanos. Dice que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, pensemos en esto. Cuando nosotros tenemos pruebas, cuando nosotros tenemos luchas, cuando nosotros tenemos debilidades, podemos no creerle a Dios en sus promesas. Pero el estar en comunión con los hermanos, el estar en comunión y en la meditación de su palabra, hace que nosotros nos pongamos en línea con el Señor. Por eso es importante el congregarnos. Cuando habla del pasaje donde dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no dice solamente vengan a la iglesia, sino que también a continuación
o antes, si no me equivoco, dice exhortándose, animándose los unos a los otros. O sea, para eso existe el congregarnos. No solamente para venir y sentarnos todos los domingos, sino para que nosotros nos animemos por medio de la palabra, por medio de las alabanzas, por medio de compartir nuestra fe, animarnos, dice, estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Por eso son importantes las reuniones que la iglesia local, ¿por qué? Que la iglesia local las da, ¿para qué? Para que nosotros intencionalmente nos recordemos constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros, porque podemos olvidarlo. Por eso es importante las reuniones de oración, para que nosotros podamos estar orando por las necesidades del pueblo, para las necesidades de cada uno. Por eso es importante la reunión del sábado, la reunión del domingo, es muy importante. Pero vengan con este corazón, no a cumplir. Las reuniones son importantes porque ahí recibimos ánimo, recibimos fuerzas del Señor, porque vemos las falencias, las debilidades de nuestros hermanos, y entonces nos animamos los unos a los otros porque estamos todos en la misma carrera. Es importante que nosotros podamos animarnos de esa forma y así manifestar el amar los unos a los otros. Sí vamos a tener errores, sí nos vamos a enojar, sí no podemos tener problemas, pero también vamos a manifestar lo que el Señor dice, perdónense los unos a los otros, y buscar siempre estar en el mismo sentir, estar unánimes. ¿Y cómo vamos a buscar estar en unánimes si no estamos? ¿Cómo vamos a poder estar en un mismo sentir si no estamos? ¿Y cómo vamos a perdonar a los otros hermanos si no participamos? Entonces la comunión del Señor es muy importante. Entonces presten atención a la voz de Dios. No se vayan de este lugar simplemente, no porque lo diga yo, es por la palabra de Dios. Segundo punto que podemos aprender de esto. Diga, Raúl. Tiene que haber un corazón sincero, entonces. Un corazón sincero. Un corazón que anhele conocer a Dios. Y ahí es donde usted va a poder ver el instrumento, la gracia que Dios ha dado a través de la iglesia para poder crecer en Él, para poder conocerlo cada día más a Él, y para que cada uno de nosotros nos animemos a buscar la comunión con Dios. Yo estaba vacilando, no sabía si venir o no. Yo dije, no voy a ir. Pero mis pies se encaminaron hasta la parada. Digo, tengo que escuchar la palabra, no puedo irme sin escuchar la palabra. Y así fue cuando pregunté, porque no tengo tarjetas para viajar, si alguien me podía pagar el pasaje. Dijo, yo le puedo pasar, es más, le regalo la tarjeta. Y llegué hasta acá. Y entonces, bueno, mi corazón sincero en escuchar la palabra, que es lo que necesito hacer, porque yo ayer cometí con mi flaqueza una debilidad. Ante tantas pruebas que uno está pasando, en mi caso, compré una botella de alcohol. Prefiero. Quise emborracharme para que se me vaya todo esto. No me pude emborrachar, fue agua lo que tuve. Y no lo podía creer. No me pasó nada. Me asusté un poco. Digo, mañana voy a ir. Y aquí estoy. Ese es un testimonio que estoy dando, inesperadamente. No le quería contar, pero bueno. Está bien. Pero eso fue lo que pasó. Sé que pequé contra el Señor y, bueno, quiero repetir eso. Amén. El Señor es justo. Entonces, sí, con un corazón sincero es importante esa comunión con el Señor. Y bueno, pedir, clamar, rogar, que refuerce nuestra fe. Así es. Entonces, Raúl, yo le quiero decir esto. Si bien sus pies los trajeron acá, el Señor los movió. Amén. Sí, el Señor los movió a poder llegar a este lugar para escuchar su palabra. Pero estemos atentos entonces a la voz de Dios y no endurezcamos nuestro corazón, porque vamos a ser cada vez más endurecidos y es mejor reaccionar cuando Dios nos habla. Segundo punto que podemos aprender de estos textos que leímos, que debemos predicar. Debemos predicar. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos hablar de Dios, que debemos anunciar el mensaje de Dios. Como en los días de Jeremías, a la gente de hoy en día no le agrada
las demandas de Dios, de una vida disciplinada o una vida en comunión con Dios. Aunque nos dejen inquietos las respuestas o el silencio de la gente, debemos continuar anunciando la palabra de Dios. Aunque nos dejen inquietos. El otro día, nosotros los viernes, le cuentan la visita, los viernes vamos a predicar en la plaza al aire libre, y uno de mis hijos me decía, porque antes de nosotros habían otros que estaban cantando, otros que estaban con un micrófono que no predican el verdadero evangelio, y la gente pasaba por ahí y de repente se quedaban a escuchar y miraban y se iban, y uno de mis hijos me decía, ¿cómo puede ser que se quedan a escuchar y cuando nosotros vamos a predicar se van? ¿Entendés? Pero aún así debemos predicar. En el tiempo de Jeremías nadie lo quería escuchar, pero él siguió predicando. Nadie lo quería escuchar. Cuando Noé predicaba del diluvio, ¿alguien lo quiso escuchar? No, pero él siguió anunciando. Entonces, nuestra responsabilidad es presentar el evangelio. La de la gente, la de ellos, es aceptarlo. La gente no querrá escuchar la verdad, pero nosotros no podemos ni debemos acomodar el mensaje a los criterios de la gente. Nosotros debemos predicar el evangelio tal cual nos ha sido enseñado por medio de su palabra. En 2 de Timoteo 4, del 2 al 5 dice esto. A Timoteo le encomendaba Pablo diciéndole, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Eso es lo que está pasando. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Esto es lo que le decía Pablo a Timoteo. Han llegado tiempos en los que la gente no quiere escuchar la sana enseñanza. Allá hay milagros y señales, vamos tras ellos. Allá nos prometen prosperidad, vamos tras ellos. Entonces debemos aprender que debemos anunciar este mensaje a otras personas, como lo hacía Jeremías en su entonces. Tercer punto que aprendemos de este tema es que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza, hermanos. Juan 8:34 dice esto Jesús. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Este pueblo fue a la esclavitud porque pecaban contra Dios, rechazaban a Dios y su pecado lo llevó a una esclavitud. Esta es una forma de ver una esclavitud física, pero el pecado nos esclaviza de una forma espiritual, somos esclavos de él. Por tanto, tanto el incrédulo como el creyente peca, ¿o no? Sí. O alguno de ustedes va a decir, no, yo no peco. El que dice que no peca es Dios mentiroso. Así que no podemos decir que no pecamos. Tanto el creyente como el incrédulo peca, pero el creyente es el incrédulo es el que practica el pecado, se deleita en el pecado, se entrega al pecado y quiere vivir en ese pecado. Pero el creyente lucha con el pecado todos los días. Todos los días. Entonces, como nosotros luchamos todos los días con los pensamientos malos que tenemos, con el pecado que nos asedia todo el tiempo, debemos despojarnos de los vestigios. ¿Qué quiere decir esto? De los restos. Debemos despojarnos de toda nuestra manera de vivir pasada y de nuestra manera de pensar pasada. Acuérdense, así como piensan,
viven. Entonces, si vivíamos de una forma, es porque pensábamos de esa forma. Entonces, ahora en Cristo Jesús, nuestros pensamientos deben ser renovados a la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, ya no conforme a los pensamientos que teníamos antes de conocer a Cristo. Entonces, para eso debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la cosmovisión que nosotros tenemos de la vida? Pregúntense, ¿qué es cosmovisión? ¿Cómo ven la vida ustedes? Según como vean la vida ustedes, tanto de la iglesia, su propia vida, la sociedad, eso va a conducir sus vidas. ¿Qué conduce sus vidas hoy? Algo curioso que acuérdense que me llamaba la atención, que este pueblo que nosotros leímos, iban a la iglesia, iban al templo y hacían todo lo que tenían que hacer, pero sus mentes estaban fuera. Sus deseos estaban fuera. Iban al templo, cumplían, pero su mente estaba afuera. Su corazón no se deleitaba en estar en la presencia del Señor, sino se deleitaba en las cosas de afuera, en otras cosas, en otros dioses, en dioses ajenos. Y hoy en día tenemos una cultura que constantemente nos bombardea el consumismo y esto y aquello, lo otro, las ideologías, las políticas. ¿Qué conduce nuestra vida? Cuando se enojan, ¿por qué se enojan? Cuando se ponen impacientes, ¿por qué se ponen impacientes? Cuando pecan contra el Señor, ¿por qué pecamos contra el Señor? ¿Qué conduce nuestra vida? Vamos a ser como la época de los jueces, donde dice, bueno, así pensaba yo antes. Yo creo en Dios, pero bueno, voy a vivir a mi manera. Nosotros creemos en Dios, pero ¿van a seguir viviendo a su manera? ¿O vamos a cambiar nuestra manera de vivir, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, despojándonos de todo lo viejo, poniéndonos las nuevas vestiduras que tenemos en Cristo Jesús? Yo les recomiendo que se despojen, no sigan corriendo con una carga pesada que es el pecado, porque esa carga ya la cargó Cristo. Despójense y corran la carrera, pero de la fe. Y cuando pecamos, el Señor nos ha prometido, si confesamos lo que ha hecho Raúl recién, si confesamos nuestro pecado delante de Dios, pero entendiéndolo acá, si hemos pecado contra Dios y lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, recuerden esto, hermanos, cuando se vayan, piensen, según cómo vivo, ¿por qué vivo de esa forma? Porque el Señor me lo dice. La economía que llevo y me desespera cuando no llego a fin de mes y yo, ay, Señor, ¿por qué no hay un aumento de sueldo? ¿Por qué no hay esto? No, el Señor no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar. Y si estamos como estamos hoy es porque el Señor así lo quiere. Entonces, que no sea el mundo, que no sea la sociedad, que no sean las economías, que no sean las ideologías quien conduzca nuestra forma de pensar, sino Cristo, por medio de su palabra. Por eso es necesario meditar en su palabra y estar atentos a lo que Dios nos enseña. Porque también, como hemos visto, la consecuencia de este pueblo, ese pecado, el pecado nos esclaviza, y las consecuencias es esto, que si nosotros no buscamos hacer la voluntad de Dios y pecamos contra el Señor, nosotros blasfemamos el nombre del Señor. Lo blasfemamos. Piensen en esto, si nosotros somos representantes de Cristo, embajadores de Cristo acá, y nosotros pecamos contra el Señor, estamos arruinando esa imagen, estamos arruinando a aquel que representamos, porque Él va a decir, mira, a este representan a Cristo. Eso lo escuchamos todos los días cuando salimos a predicar. Y este pastor está así, este hermano, este vecino están así, este otro es así, esto es así, todos los días. Y sin embargo decimos ser representantes de Cristo. Entonces, para concluir debemos pensar en esto. Las consecuencias del pecado, para el incrédulo, el pecado es separación de Dios, muerte, destrucción, juicio y eternidad en el infierno. Si esa persona persiste en vivir en su pecado, las consecuencias es el infierno.
pero para el cristiano también hay consecuencias. Cuando el cristiano peca, pierde su gozo, deja de deleitarse en el Señor, duda. Ahí empieza a haber la duda de que, ¿será que el Señor me puede perdonar? ¿Será que soy realmente cristiano? ¿Será que empieza a generarse duda por haber pecado contra el Señor? La comunión con Dios queda distorsionada. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, qué pasa cuando estamos peleados y enojados? No, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Ves que ya la comunión con el Señor, que debería ser anhelar estar con Él, ahora de repente decimos, no voy a ir, no voy a ser falso? No seas falso, vení y confesá tu pecado. Amén. ¿Entendés? Entonces debemos entender esto. Ese pecado que es producto del engaño, que en el cristiano le produce pérdida de gozo, la duda, la comunión con Dios queda distorsionada, entristece al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque el Espíritu Santo quiere llevarnos de santidad en santidad, quiere hacer conocernos, quiere que conozcamos su palabra para que nosotros seamos santificados, pero el pecado hace que el Espíritu Santo se entristezca en nosotros. Y algo más, esto en relación a Dios, pero también cambia la relación entre hermanos, en el cuerpo. Por no confesar muchas veces mi pecado, muchas veces puedo estar viendo mal al hermano, empiezo a murmurar por el hermano, viste que Bruno, lo miró mal a Ezequiel. No, eso no tiene que ser así. Si él es cristiano no tendría que estar viendo mal a Ezequiel. Empezamos a murmurar contra el hermano. La comunión del hermano, empezamos a decir, yo no sé, porque yo no quiero ver a la hermana, así que no voy a ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo el pecado va a todas nuestras áreas y de repente empezamos a tener excusa para decir, lo que pasa es que yo no estoy orando porque estoy mal. Yo no estoy orando porque hace rato discutí con mi esposo o con mi esposa. Hace rato discipliné mal a mis hijos y me siento mal, y en vez de ir y orar, estamos renegando y no sabemos qué hacer. El pecado distorsiona todo. Ha distorsionado todo desde la creación. Lo bueno que había hecho Dios lo convirtió en algo dudoso, en algo que no sé si será tan bueno. Dios lo hizo bueno, y bueno en gran manera, y eso es así. Entonces debemos creerle a Dios. Entonces, hemos dicho, para el incrédulo, el pecado es condenación. Para el cristiano, la pérdida de todas esas cosas. Pero la promesa también llega. La luz también llega. En Isaías 45:22 dice esto. Escuchen. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Todos, mírenlo a Él y serán salvos. En Juan 6:37 dice esto. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, hermanos, primeramente quiero decirles a ustedes que si no han estado meditando, si no han estado en la comunión con el Señor y han pecado contra el Señor, debemos arrepentirnos. Amén. Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a la comunión con Dios. El Señor no les va a pedir méritos, porque los méritos ya están hechos. El Señor quiere, eso es lo que nos engaña el pecado. No es, tenés que portarte bien para que el Señor te perdone. No, el Señor ya nos perdonó en la cruz. Él ya hizo todo. Entonces debemos reconciliarnos con Dios, confesando nuestro pecado y creyéndole a Él que Él todo lo pagó. Él todo hizo conforme a Dios. Y Dios nos dice que Él nos va a perdonar de todo pecado. Y al incrédulo, aquel que todavía no ha puesto su confianza en Dios, aquel que todavía no ha abrazado el Evangelio, él tiene que hacer algo más distinto al cristiano. Él tiene que poner,
él todavía no es cristiano, así que él sí va a tener que venir de rodillas, pedir perdón. No. También necesitan arrepentirse de su pecado y solamente creer en Cristo. Creer en Cristo. No sean endurecidos por su pecado, no sean necios como este pueblo lo fue y sufrir las consecuencias de estar en una eternidad en el infierno. Entonces arrepiéntanse de su pecado. Aquel que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, arrepiéntase de su pecado y crea que Dios lo que dice lo va a hacer. Y si Él dice que nos va a dar vida eterna, Él nos va a dar vida eterna. Pero también si dice que si nosotros no creemos en su Hijo, ya estamos condenados. Créanlo, créanlo, es así. Pero el Señor dice que no quiere la pérdida, no quiere que la gente se pierda, sino más bien que se salve. Entonces es hoy cuando podemos escuchar la voz de Dios y venir a Él en arrepentimiento y fe. Arrepiéntanse de su pecado y crean en el Señor Jesucristo. Tanto el incrédulo como el creyente necesita a Cristo, necesita vivir por Cristo, necesita estar con Cristo toda la eternidad. Si nosotros no estamos con Cristo acá, no vamos a estar con Cristo ni en la eternidad. ¿Quieren comunión con Dios en el cielo? Tengan comunión con Dios en la tierra. Porque Él ha prometido que aquel que Él ha adoptado por hijo no lo va a dejar. No lo va a dejar, y en el día postrero lo resucitará. Y Él habitará con Dios por la eternidad, con Cristo. Porque Él, aquel que murió, resucitó de entre los muertos y nos dio una certeza de que Él va a venir a buscarnos a nosotros, a la iglesia, a aquel que se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su confianza en Él. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Porque Cristo lo hizo todo. Cristo satisfizo la ira de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, está todo en Cristo. Hermanos, les ruego, y que aquel que no ha puesto su confianza en Cristo, le suplico que se arrepienta de su pecado, crea en Cristo, entregue su vida a Cristo y deje que Cristo lo guíe.